Pensemos un momento. ¿Y si toda esta ola de innovación educativa, en vez de liberar, en realidad estuviera creando una carga que ya no se puede sostener? Llevamos años escuchando la misma cantinela, que usar libros de texto es de profes anticuados, que viene una nueva era, mucho más creativa, más flexible. Pero, ¿qué pasa realmente cuando esa promesa de innovación no sale como se esperaba? ¿Cuáles son las consecuencias que nadie vio venir al abandonar un sistema por otro que, sobre el papel, era mucho mejor? Pues hoy vamos a explorar justo eso, pero desde la perspectiva de quienes lo viven cada día, el profesorado. Todo esto arranca con una narrativa muy potente, la que podríamos llamar el mito de la modernidad. De repente nos plantearon una elección que parecía obligatoria. O estabas con lo viejo o estabas con lo nuevo. Y en esa batalla, claro, los libros de texto se quedaron en el bando perdedor. Es que el lenguaje cambió por completo, de la noche a la mañana. De repente, usar un libro de texto era ser antiguo, rígido, incluso represivo. En cambio, lo moderno, lo guay, lo que era bueno para los niños, era trabajar sin ellos. Todo a base de proyectos, talleres y las famosísimas situaciones de aprendizaje. Y claro, la promesa era una pasada. ¿Quién no va a querer un sistema así? Un mundo donde cada niño aprende a su aire, siguiendo lo que le interesa, y encima jugando y pasándoselo bien. Era la venta de una utopía educativa, y la verdad es que se vendió muy bien a las familias y a los propios docentes. Pero ya se sabe lo que pasa con las utopías, que siempre hay una parte de la historia que no se cuenta. Una pregunta clave que se quedó flotando en el aire en medio de tanto entusiasmo. Vale, esto es genial, pero ¿quién va a pagar el precio de esta nueva visión? Pues la respuesta, según la fuente que analizamos, es muy clara. Todo el coste oculto de este paraíso educativo cayó de lleno sobre las espaldas del profesorado. Una idea que sonaba de maravilla en la teoría se convirtió, en la práctica, en una carga imposible de llevar. Y esa carga nos lleva directos al siguiente punto. Cómo esa supuesta liberación de los libros de texto se convirtió, en realidad, en lo que la fuente llama una trampa perfecta para los educadores. Aquí está el meollo del asunto. Detrás de todo ese discurso de libertad y creatividad se escondía una nueva forma de esclavitud, la obligación de estar creando materiales desde cero, un día sí y otro también, sin descanso. Y ojo que no hablamos de 4 cosas, hablamos de tener que generar cada semana fichas nuevas, actividades, murales, vídeos, juegos, una producción industrial de recursos para sustituir la estructura que antes te gustara más o menos, te daba un libro. Pero lo que ya es la guinda del pastel, lo más perverso de todo el sistema, es esto. Como se supone que todo tiene que basarse en los intereses cambiantes de los niños, todo ese trabajo brutal tiene fecha de caducidad. Al año siguiente, nada de eso vale. Toca volver a empezar desde cero, otra vez. Este ciclo de crear, usar y tirar genera una realidad que, sencillamente, no se puede sostener. Es que no hay ni tiempo ni recursos para mantener algo así a flote. La pregunta del millón es evidente. ¿Y cuándo se supone que un docente prepara todo esto? Porque el horario escolar de 9 a 4:30 ya está hasta arriba, con clases, reuniones, solucionar conflictos, atender a familias. Es que, materialmente, no hay tiempo. Y la consecuencia es la de siempre. Toda esta innovación tan bonita se paga con el tiempo personal del profesorado. Las horas que deberían ser para descansar o para preparar bien las clases del día siguiente se van en corregir, adaptar cosas y básicamente en sobrevivir a la semana. Al final, toda la innovación depende del sacrificio personal. Por si la cosa no fuera ya bastante complicada, vamos a añadirle otra capa más. Pensemos en este número, 25. Es el tamaño medio de una clase a día de hoy. Porque esos 25 alumnos, claro, no son un bloque homogéneo. ¿Qué va? En una sola aula te puedes encontrar con varios planes individualizados, adaptaciones curriculares, un alumno con autismo, otro con un trastorno de conducta y, por supuesto, unos cuantos más con dificultades que todavía nadie ha diagnosticado. El ideal de la inclusión se da de bruces con la falta de medios para hacerla posible. Y en medio de todo este caos, la presión es brutal. Cuando el sistema no funciona, cuando esa metodología tan innovadora se estrella contra una realidad tan compleja, la culpa no se busca en el sistema, no. La responsabilidad recae en la persona. Como dice la fuente, la culpa al final siempre es del docente. Pero el impacto de todo esto no se queda solo en la carga de trabajo del profesorado. Este nuevo paradigma ha cambiado la idea misma de lo que significa aprender, poniendo frente a frente dos maneras de ver la educación.
Se ha montado una especie de guerra ideológica. Los deberes, que toda la vida se han visto como una forma de crear hábitos de esfuerzo y responsabilidad, ahora se tachan de represivos. Y en su lugar se le da prioridad absoluta al juego, estirando la forma de trabajar de infantil a cursos cada vez más altos. El resultado de esto, según el análisis que estamos viendo, es demoledor, una caída en picado del nivel académico. Se ha criado a una generación que muy a menudo confunde lo que es aprender con lo que es entretenerse, devaluando por completo la cultura del esfuerzo. Después de analizar el sistema y sus consecuencias, llegamos al punto más importante, el más crítico. El coste humano tan enorme que todo esto está teniendo para la gente que se dedica a la educación. El sentimiento general se puede resumir en una palabra: agotamiento. Y no solo un agotamiento físico por el exceso de trabajo, sino uno mental, el de sentir que tienes que reinventarte cada día sin un rumbo claro y sin el apoyo que necesitas para poder hacerlo. Al final, el trabajo de enseñar, de transmitir conocimiento, se ha ido diluyendo. Ahora se exige que el docente sea también animador, terapeuta, guionista, diseñador gráfico y, por supuesto, un burócrata experto en rellenar papeles y papeles sin fin. Y todo este camino nos lleva a una reflexión final, una conclusión un poco amarga sobre lo que está pasando en las aulas. Y es que quizás estamos jugando a educar. La crítica final es muy potente. El problema no es la innovación en sí, sino una innovación que está obsesionada con la apariencia, con parecer moderna, en lugar de preocuparse por si se enseña de verdad y de forma eficaz. Una reflexión que nos deja una pregunta en el aire: ¿estamos educando de verdad o solo estamos aparentando que lo hacemos?